Hola chicas, ¿qué tal, Mujeres Salvajes? ¿Cómo estáis? Antes de nada, recordaros que ya podéis comprar el libro de Mujer Salvaje, Esencia Femenina, en nuestra página web, poniéndoos en contacto con nosotras, con Lucía o conmigo. Y bueno, por supuesto, no olvidéis de compartir las entrevistas si os gustan, la página, todo con vuestras redes sociales eh, y darle al me gusta, ¿vale? Y bueno, ya para empezar con la entrevista de hoy, tenemos a Colette Chaumier, una gran impulsora de la metodología Montessori aquí en el sur de Andalucía. 20 años lleva ella promoviendo Montessori aquí en Málaga. Os la presento. ¿Qué tal, Colette? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todas. Bueno, gracias a ti, Sara, por invitarme a contaros lo que os voy a contar. Y os digo, Muy bien, bueno, pues para las personas que no conozcáis Montessori, es una metodología de enseñanza alternativa al sistema educativo tradicional, eh, que bueno, ahora Colette nos va a explicar con más detalle, ¿no? Pero se vino de la mano de María Montessori, una eh, señora, bueno, una mujer joven en esa época italiana. Y bueno, no voy a hablar más de ello porque es ella la que entiende del tema. Cuéntanos un poquito primero tu trayectoria, Colette, cómo has llegado hasta aquí a Málaga y después entramos en María Montessori, si te parece. vale. Bueno, primero yo soy francesa y yo empecé a trabajar en la escuela pública. Yo soy maestra de la escuela pública, donde, bueno, he tenido una primera formación inicial que al final, cuando empecé a trabajar, vi que era un poco corta la formación. Y siempre he buscado otras alternativas, otras cosas para poder acercarme más al niño. Eh, He trabajado también en el sector de la animación, formando animadores de vacaciones y haciendo también vacaciones de niños. Entonces me he acercado al niño no solamente en la escuela, vamos a decir, donde se imparten conocimientos, pero también en el ámbito de como otras actividades, pero a muchos niveles. Y un día encontré, bueno, descubrí Montessori en la casa de una familia que educaba en casa, porque en Francia se puede educar en casa, la ley lo reconoce. Y entonces fue para mí un gran descubrimiento porque había empezado a trabajar con niños y de ver todo, bueno, primero a una maestra le atrae mucho todo el material, porque son herramientas y herramientas para enseñar. Pero luego, profundizando, también descubrí todo lo que había detrás de esta filosofía, de esta metodología. Y sobre todo, lo que me marcó mucho es el respeto absoluto por el niño, por su proceso interno de desarrollo, de crecimiento, que es algo al final natural. María Montessori nos dice el desarrollo del niño es algo natural. Al final tenemos que acompañarlo. Entonces, es como una nueva manera de ver el papel del adulto y salir un poco del esquema del adulto que lo sabe todo, que quiere enseñar, que quiere dar conocimiento al niño, cómo frenar cabeza, pero ya sabemos ahora que eso no es un papel de la educación en términos reales, de educar para la vida. Entonces, ¿cuándo fue el momento en el que aterrizaste en Málaga? ¿Qué ocurrió desde que estuviste en Málaga? Bueno, con mi pareja vinimos al final a vivir a España, aterrizamos por aquí en Andalucía, por un cambio primero, un cambio de alimentación, bueno, problema de salud, que genera tener un cambio de alimentación y un deseo de producir nuestra propia comida y al final como un poco de tomar también en nuestras manos, a través de la comida, nuestra salud y luego pensando que tener hijos también, la educación, entonces fue como un poco todos los pasos que dimos. Entonces aterrizamos en un terreno en Andalucía y empezamos a cultivar y bueno, en muchas etapas, pero al final
mm, mm, donde yo vivo ahora es cerca de Alostaina, 20 años ya llevo. Y cuando vine aquí, justamente empecé a hablar de Montessori, porque yo me sentía todavía muy conectada, aunque yo había dejado mi trabajo de maestro en Francia con la educación nacional, yo me sentía todavía muy conectada con un poco mi misión con respecto a la educación. Yo así brevemente, ¿cómo se produjo ese encuentro tan eh, satisfactorio por las dos partes, ¿no? Sí, cuando empecé a hablar de Montessori, algunos amigos querían saber más. Entonces empecé un fin de semana con dos familias, dos parejas, a hablarle, a mostrar material. Sin embargo, ha sido siempre un poco mi propósito, de acercar eso a también no solamente los profesionales de la educación, pero también los padres. Entonces de ahí nacieron mis pequeños cursos de fines de semana para sensibilizar a los padres a esta metodología, este espíritu de, de como de respetar al niño en su desarrollo, en lo que quiere hacer, porque un niño está lleno de vida y quiere tocar todo y eso es normal. Y muchas veces lo que hacemos en la escuela convencional es que hay un currículum, hay que dar contenido, y no nos preocupamos, ya nos alejamos del niño, de su propia motivación personal, de su esencia misma. Entonces, claro, luego los niños, algunos aprenden, algunos tienen dificultades porque no hay conexión. No hay conexión. Tendríamos que tener dos micrófonos, pero bueno, eh, compartimos como buenas hermanas. Al hilo de esto, ¿no? De respetar al niño y tal, si nos pudieras dar un poco una visión general de los fundamentos, lo que son los valores, ¿no? Las bases sólidas de la metodología, para hacernos una idea comparativa con lo que conocemos hasta ahora. Sí, yo decía que lo que más me llamó la atención cuando empecé a leer sus libros y a ver cómo trabajaba era el respeto del niño en todas sus facetas, es decir, físico, intelectual, emocional, espiritual incluso, aunque a veces decimos, bueno, Montessori pensamos mucho material, ambiente preparado, ¿vale? Pero no hay el aspecto espiritual, pero muchas veces es porque no lo conocemos. María Montessori nos habla de cómo acompañar al niño, nos dice de seguir al niño. No me seguís a mí, no seguir a mi método, como dice ella, seguir al niño. María Montessori habla de educar para la vida. Es decir, no es rellenar una cabeza o educar para estar en el aula sentado y aprender a aprender. ¿No? Y educar para la paz de Dios. Y fue una mujer muy adelantada por su época, que ella, muy observadora, empezó a crear su metodología. Les gusta decir, a veces en los cursos digo, María Montessori no ha hecho una metodología, no ha hecho un método para luego aplicarla a los niños. Se puso a vivir con niños, acogió a niños y a raíz de todo lo que observó, de las herramientas que les dio para aprender, empezó a elaborar su metodología. Entonces ella ha elaborado su metodología con la ayuda de estos niños, observándolos y viendo sus reacciones. Y a veces no se creía que los niños podían llegar a tener tanto interés o desenvolver tantas aptitudes, por ejemplo, en la matemática o cosas así. Pero ella les daba la herramienta concreta, el material concreto para comprender. Y ella, bueno, hubo un momento dado que presentó a sus niños, entre comillas, con problemas y obtuvieron mejores resultados que los niños de las escuelas normales. Entonces la gente empezó a decir, ¿cómo enseña a esta mujer a los niños? Y de allí empezó a decir, los niños no son tontos. Es nuestra manera de enseñar que nos conviene. Tenemos que mirar a los niños con otra manera, otro ojo. Tenemos que enseñar, encontrar otros medios. Entonces empezó a interesarse por la escuela pública de María Corriente y a meterse en la comisión de estudiantes. Y ya empezó al final a ir hacia el sueño de su padre, que era que fuera maestra. Al principio muy en oposición con su padre, pero al final sí. Y empezó a dar formación a maestros en Italia, luego en otros países, lo llamaron en otros países, y viajó mucho, viajó mucho.
Esto me hace pensar en el tema político, ¿no? Puede que haya gente que piense que la metodología Montessori está ligada a algún movimiento político o no. ¿Tú qué podrías decir al respecto? Bueno, en lo que eran los orígenes, ¿no? Porque ahora, o si sabes algo de la situación actual, claro. María Montessori nunca se puso en política porque bueno, no era su propósito. Cuando ella habla de educar para la libertad y con la libertad, ¿no? En un ambiente Montessori los niños son libres de elegir lo que quieren aprender y les damos herramientas para responder a sus motivaciones, su interés. Entonces ella habla de educar para la libertad. Ella quiere educar a seres libres. Entonces seres libres, responsables y que tomen su vida en sus manos. Entonces, claro, eso no corresponde mucho en programas políticos donde tenemos cierta política. Entonces, claro, en su momento, en la historia de su vida, hubo un momento que Mussolini, viendo su trabajo y todo, la quiso captar para construir Italia, su nación y todo. Ella rechazó, se fue. De hecho, se tuvo que ir de Italia en ese momento, pero no quería servir a una política de ese tipo. Muy interesante. Se posicionó, sí. Muy interesante. Pues bueno, entonces nos podrías hablar, porque yo he visto en tu página web, que por cierto pondremos aquí arriba cuando edite el vídeo, he visto que hablas también de la educación cósmica. ¿Nos podrías hablar un poquillo al respecto, por fin? Educación cósmica. Bueno, si doy un poco porque no he terminado de explicar un poco, cuando he dicho educación para la vida, empezamos con cosas muy tierra a tierra, digo, del sentido de cuando María Montessori habla de las áreas son áreas en el ambiente, porque la base de esto es el niño en libertad, pero en un ambiente preparado. Ambiente preparado significa que el ambiente está organizado en áreas, por ejemplo, una área de vida práctica para los pequeños, donde van a hacer todo lo que se hace en una casa, o sea, limpiar trapos, lavar platos, fregar el suelo, lo que cada uno hace en su casa. Vida práctica, luego está todo el material sensorial, porque ya he entendido muy bien que el niño pequeño, cuando hablamos de necesidades, el niño pequeño es sensorial y físico. El niño pequeño se tiene que mover, no podemos obligarlo a sentarse en una mesa para aprender, porque es una locura, es al contrario de lo que se tiene que hacer, porque el niño aprende con el movimiento. Ella lo ha entendido muy bien, les ha dejado la libertad y ha visto que los niños, poco a poco, la energía que tienen de moverse la van a dirigir a estas actividades de vida práctica, de manejar materiales sensoriales, donde comprenden muchas cosas y poco a poco van hacia la matemática, hacia bueno, el lenguaje y todo esto, que bueno, son elementos. No me acostumbro al micro. ¿En qué momento se llega a la parte de la educación cósmica? ¿O me estás hablando también eso, como desde lo más terrenal, ¿no? Entiendo. Educación cósmica, vamos a decir, es realmente, bueno, la educación cósmica en sí se da más a partir de la primaria. Cuando el niño, porque el primer ambiente que damos al niño pequeño de 3 a 6 años es un ambiente más de objetos, de cosas, porque es de la vida real, ¿eh? De la vida real. El niño se conecta con el ambiente a través de, te digo, cosas que también encontrará en su casa. Y aquí lo permitimos, lavar, fregar y todo eso, lo que a veces no lo permitimos en casa. Muchas veces la idea, los padres no ven la manera de incorporar al niño en sus propias actividades. Cuando el niño lo que más le gusta es hacer de verdad, hacer cosas de la vida real y participar con papá, con mamá a lo que estamos haciendo en el día a día. Entonces, en lugar de decir, tú tienes tus juguetes, nosotros hacemos nuestro trabajo, ¿no? Pero incorporarlo a sus actividades. Educación cósmica es cuando el niño ya este ambiente de objetos, de cositas, ya no es suficiente. En neurociencia ahora está reconocido que la mente está en la mano y allí el niño cuando actúa con sus manos está desarrollando su inteligencia. El niño quiere saber de todo y habrá que poder darle herramienta y
acercamiento a todos estos aspectos de la vida. Entonces, ella desarrolló esta parte cuando estaba en la India, porque cuando tuvo que exilarse en la India, y estaba en un ambiente muy de naturaleza. Entonces, claro, la base de esto es la naturaleza y el mundo cómo funciona, el mundo en general, y luego relacionado con todos los aspectos de la cultura en cada parte del mundo. Y entonces ahí, a partir de primaria, se dan grandes lecciones para hacer reflexionar al niño sobre la evolución del hombre, la evolución de la vida, la historia de la mano del hombre, para hacer comprender al niño que al final el mundo como es ahora, el mundo que el niño conoce, el niño de nuestra época, nunca ha sido como este. Hubo toda una evolución. Entonces, el niño hace todo un poco esta reflexión y este camino sobre, ¿por qué? ¿Por qué el mundo está así? Todo lo que ha descubierto el hombre. Y gracias a sus tendencias, María Montessori y su hijo también ha desarrollado mucho este concepto de las tendencias humanas que tenemos todos, que son de encontrar soluciones a los problemas que encontramos en la vida. Y estas tendencias son las de explorar, cuando llegamos a un lugar, explorar el lugar, orientarse, solucionar cosas como alimentarse. Entonces es importante mostrar a los niños que el mundo no ha sido siempre así, que mira, yo a veces contaba a los niños, yo cuando era pequeña no había ni teléfono en mi casa, con los móviles y con todo, que vea el camino que ha hecho el hombre. Y aquí ve un poco el valor del trabajo del hombre y, y luego a partir de ahí también encontrar quizás su propio camino, es decir, su propia tarea cósmica. María Montessori nos habla de tarea cósmica. Todos tenemos una misión en este mundo. Si el niño tiene una educación con respeto en su vida, en un momento dado, encontrará su misión también en este mundo. Yo, ¿por qué he llegado a este mundo? ¿Cuál es mi misión? Entonces ella nos habla de eso. Si respetamos las etapas, el niño va poco a poco hacia, bueno, el por qué, luego, a ver, ¿cuál es la mía? ¿Cuál es mi misión en este mundo? ¿Cuál es mi tarea? Y si le damos la herramienta para descubrir el mundo como es, encontrará su misión. Fantástico, María Montessori era una visionaria, vaya. Y mira, Lilo, has sacado tres temas importantes que me gustaría preguntarte, que tocáramos un poquillo así por separado. Acababas de decir que acababas de nombrar los móviles, ¿no? En tu época no había móvil, tal. En la época de María Montessori sería parecido. Entonces, mm, se me ocurre, ¿no? ¿Cómo encajáis a día de hoy las nuevas tecnologías en Montessori, en la metodología? O sea, ¿cómo las habéis incorporado, aunque sea, o sea, no solamente a nivel de pedagógico, que utilicéis ordenadores o no, que no lo sé, sino también cómo tocáis el tema de la privacidad, de cómo la información que se comparte en las redes? ¿Tratáis estos temas en Montessori con los niños un poco más mayorcillos? Claro, yo he trabajado sobre todo más con niños pequeños, pero en todas las escuelas que yo he visitado, normalmente hasta primaria no se utilizan mucho ordenadores y todo eso. Damos primero al niño lo que va a hacer, como rehacer un poco el camino del hombre también, con su mano y descubrir las cosas a ese nivel. Y luego, por supuesto, claro que sí, a partir de, yo diría, secundaria, pero bueno, a partir de se suele decir 11, 12 años, sí que es una herramienta actual que hay que utilizarla también. Y los niños la van a utilizar mucho para estudiar, pero para investigar, por supuesto, porque es una fuente de acercamiento al mundo entero y con mucha información, pero claro, con un buen uso también. Pues que no es que hay que ver para qué vamos a utilizarlo. Yo a este nivel no he trabajado con niños suficientemente grandes para hacer eso, pero por supuesto se puede utilizar. A nivel de las redes sociales, igual. Eh, sí, tomamos como base justamente el respeto, eh, el buen uso de las cosas. El buen uso de las cosas, digo,
que puede ser fantástico, una herramienta, pero mal usado que puede ser fatal y mal usado y con... Entonces yo creo que Montessori al final no es más que también a veces digo sentido común y la base de respeto bien entendido, bien entendido. Y hay toda una parte también que se trabaja, porque hablando de esto, cuando hablamos de respeto, eh, no son palabras en el vacío o en el aire. En Montessori se trabaja mucho porque he hablado de la práctica, más de lo sensorial con los pequeños, la educación cósmica. Por supuesto, se trabaja mucho el lenguaje oral, lenguaje hablado, lenguaje escrito y matemáticas, que son las herramientas de nuestra cultura, que son herramientas que vamos a dar al niño. De hecho, María Montessori empezó a trabajar con niños de familias analfabetas, y son las madres mismas que vinieron a pedirle con mucha insistencia, por favor, enséñales a leer y escribir, porque nosotros no sabemos. Y que sabían perfectamente que los niños necesitaban esta herramienta para llevar una vida mejor, tener la información. Y hay una parte que no se habla mucho, pero que se trabaja mucho en Montessori en los ambientes desde muy chiquito, es lo que ella llama gracia y cortesía, donde justamente trabajamos con los niños esta parte de respeto, me respetan, respeto tu trabajo, respeta mi trabajo, respeta mi trabajo, y nos cuidamos, nos tratamos bien, nos hablamos bien, cualquier cosa se trabaja. Mostramos a los niños cómo se hacen las cosas de una manera respetuosa, que sea hablarse, que sea transportar un material, transportar un libro para cuidarlo. Damos un valor, damos un valor muy importante, cuidamos las cosas. Se rompe algo en el ambiente para... Es como decir que el niño tiene que vivir la consecuencia de esto. A lo mejor la cosa que se ha roto no la vamos a tener durante un tiempo. Sabemos que se puede comprar otra vez, pero sin embargo tienen que vivir la consecuencia. No decimos que nos damos cuenta del valor de las cosas cuando justamente nos falta, cuando no hay agua, cuando no hay luz. Parece que no podemos vivir. Entonces pasa lo mismo. Y eso hay que vivir la consecuencia de estas cosas y dar mucho valor a cualquier acto. Esto que planteas me hace pensar en, en cómo gestionáis entonces los sentimientos de ira, por ejemplo, puesto que, bueno, la ira no deja de ser parte del ser humano y reprimirlo hasta cierto punto, yo personalmente no creo que sea del todo lo más correcto. ¿Cómo gestionáis, por ejemplo, temas de bullying? O sea, bullying, lo que es el acoso escolar, es decir, cuando un grupo de niños empieza a molestar en exceso a un niño en particular por cualquier motivo que sea. ¿Cómo actuáis en estos casos? Bueno, ¿se dan casos de esto en Montessori? Porque es que yo ya parto de la base de que ignorante de mí, pero yo da por hecho que no se daban siquiera estos casos, pero bueno, quizás me equivoque. ¿Me puede dar un poco de luz? Bueno, por supuesto, si los niños han estado desde chiquititos en un ambiente Montessori, todo eso se trabaja y no deben pasar estas cosas. Pero bueno, los proyectos empiezan a veces en circunstancias diferentes, vienen niños de otros lugares y que no han estado con esto trabajado, entonces puede pasar. Pero bueno, se va trabajando, es decir, cuando pasa algo en cualquier momento, los conflictos no se niegan, no se niegan, los conflictos hacen parte de la vida, es algo normal y corriente, pero sí aprendemos a gestionarlos. Yo conozco bastantes escuelas Montessori que trabajan, por ejemplo, con la comunicación no violenta. Por ejemplo, para mí es una herramienta que yo he trabajado, me ha ayudado mucho y para mí, yo siempre en mis cursos también hablo de esto, porque María Montessori en su época no trabajó con estos mismos términos, pero ella estaba muy atenta a las emociones de los niños, seguro, porque respecto tenía que haber. Ella decía, de hecho dice, si hay un acto destructor, que sea con respecto a las cosas, a los objetos o con respecto a otro niño, cosas, eso no se puede dejar hacer.
no hay que tener miedo a destruir el mal. Ella, bueno, habla en términos de mal y bien, porque lo sabemos. Si hablamos de valores, hay cosas que sí vamos a entender que debemos dejar hacer y eso es aceptable, vamos a decir, pero hay cosas que no. Entonces, yo me acuerdo cuando, exacto, exacto, hay límites, no son tantos los límites, pero un mínimo de límites que son el respeto del otro, el respeto por el material, algunas normas que ponemos en común, que luego si los niños mismos los han escrito, los han dicho, la van a respetar, porque saben que los límites no son cosas que van a impedir o van a... Los límites están para proteger el ambiente y para proteger al niño y proteger a sus compañeros. El niño lo comprende fácilmente. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en un proyecto que empezamos con un grupo de familias cerca de Coín, yo siempre decía a los niños, nunca voy a dejar a un niño molestar a otro. Lo tenían clarísimo. Y cada vez que tenían un problema con otro niño, podían venir a buscarlo. Y entonces eso solucionaba el problema. Yo decía, a ver, primero, me servía mucho lo de la comunicación no violenta. ¿Cómo te sientes? Primero daba a cada uno un momento para que diga cómo se sentía. Sentimientos, ¿cómo te sientes? ¿Tú crees que se puede aplicar esa misma técnica que me estás comentando con los niños que vienen de, como habías dicho antes, ¿no? Con niños que vienen de otro entorno? ¿Se podría aplicar eso de la misma manera, aunque el origen, o sea, el background de ese niño no sea el mismo? Yo creo que sí. A partir del momento que un niño eh, se siente escuchado en su ser interno, digo, a nivel emocional y todo, yo creo que va a cambiar de edad. Y si vemos muchas veces justamente este tipo de comportamiento, que lo ha visto, ella tiene palabras para esto y nos explica perfectamente por qué hay comportamientos así. Ella habla de desviaciones. Cuando un niño de pequeño no ha tenido el respeto, la atención por sus necesidades, adopta comportamientos desviados. O miente, o llama siempre la atención, o se comporta de una manera, bueno, hay de todo, hay de todo. O se escapa en la fantasía. Y todo eso, ella habla como de esto en sus libros, como desviaciones. Son desviaciones, es decir, comportamiento que el niño adopta porque no ha podido encontrar algo así para poder vivir, se refugia en algo o en otro. Entonces, ella ha observado en su, porque ha tenido otro prototipo, cuando empezó la primera casa de niños en el año 1906 en Roma, en un barrio súper humilde, pero muy desfavorecido, además, con niños que venían de familias analfabetas, había de todo, y había violencia, había de todo. Entonces, ella dice que a partir del momento que se creó en el ambiente, que este ambiente relajado de respeto, donde los niños podían actuar en libertad, todo este tipo de comportamientos desviados desapareció. Porque les ofreció la oportunidad de estar, de ser como fueran. Y ella da mucha esperanza para esto, porque por supuesto que hay que conocer efectivamente las etapas de desarrollo del niño, ¿no? En la formación de las maestras Montessori, ahí hablamos mucho de eso, saber cuáles son sus etapas de desarrollo y las necesidades específicas de cada momento, porque no vas a responder de la misma manera a un niño de 3 años, a un niño de 6 años, que a un niño de 2. Entonces, el niño está creciendo. Entonces, eso es lo que es un poco la diferencia en el adulto, que ya tenemos un estado, vamos a decir, estable, se supone más o menos estable, que da mucha esperanza. Y yo por haberlo visto, yo he visto trabajar también en muchas escuelas, a veces empiezan un proyecto de una manera con de actividades diferentes. Cuesta trabajo, pero en la experiencia he visto que da mucho da fruto y da mucha esperanza porque tenemos ahora un montón de herramientas, que sea, a veces hay trabajo terapéutico, pero a veces hay un montón de acercamiento al niño, que sea a nivel terapéutico, a nivel y herramientas como por ejemplo la comunicación no violenta, la escucha activa, que dan muchos resultados. Con los niños comentabas que
incorporáis las tareas del hogar a una clase normal y corriente, ¿no? Y yo me pregunto, ¿hay diferencias entre los niños y las niñas a la hora de adjudicar una tarea u otra? O sea, o en otro contexto, es decir, ¿hacéis diferencias de género? Te imagino que no, pero prefiero que tú me cuentes un poquito. No, porque todas las actividades son para todos los niños. Y enseñamos a fregar, a lavar platos o trapos a los niños como a las niñas. Los niños les encanta aprender a coser un botón, por ejemplo, cositas que hacemos también en vida práctica, a coser también en tela o, bueno, quitar polvo y todas esas cosas, hacer la comida y todo. Y todos los niños como niñas, les encantan hacer cosas, de verdad. De verdad. De hecho, María Montessori se dio cuenta cuando descubrió un poco en su primera casa de niños que todo es de todos. Deduzco que, claro, cuando ya los niños son un poco más mayores, en sus cabezas ya no existe esta distinción. ¿Y cómo trabajáis con los niños un poquito más mayores? El tema del género. Simplemente que es que no existe, ¿no? A nivel práctico, como por ejemplo, los niños de 6 a 12. Que, bueno, tú me has dicho que no trabajas mucho con esa edad. ¿Pero sabes algo al respecto? Sí, porque si con los pequeñitos lo trabajamos todo eso como actividades, es decir, como actividad para un niño, porque como os he dicho, los niños son libres y cada niño elige su actividad en un ambiente Montessori. Es verdad que eso no hemos hablado de cómo se desarrolla un día en un ambiente Montessori, porque sí, la guía normalmente ha preparado el ambiente y puede haber hasta 25 niños sin problema, porque al final, como trabajamos mucho la autonomía, favorecer la autonomía del niño, cada niño va actuando según su motivación y va eligiendo su material. Eso sí, la guía enseña cómo se utiliza cada material. Entonces trabajamos mucho con bandejas donde el niño coge la bandeja y está todo el material que va a necesitar para hacer una tarea que ha elegido. A partir del momento que el niño ha tenido una presentación de este material, lo puede usar tantas veces como quiere y el tiempo que necesita. No hay, evitamos siempre como parar un niño en su actividad, porque si no, nunca podemos ver mm, la, la evolución también y la concentración, porque un niño necesita tiempo para concentrarse en algo y los niños son a veces lentos para hacer algo. Nosotros vamos a toda velocidad porque tenemos mil cosas que hacer todo el día, pero los niños necesitan tiempo, entonces les dejamos el tiempo. Respetamos mucho el ritmo de cada uno. Si otro niño quiere utilizar ese material, ¿no puede hasta que ese otro niño termine con ese material? ¿O cómo gestionas eso? Eso es. Las normas básicas del ambiente son estas al final. Cuando un niño está utilizando un material, no puedo usar este teléfono. Cuando, si, cuando elijo un material, lo tengo que encontrar en la estantería, pues que nadie lo está usando. Y eso los niños lo captan muy fácilmente porque al final se sienten protegidos por este tipo de normas, porque saben que cuando están haciendo algo, nadie le va a coger la cosa de la mano o va a decir yo quiero también. Cada uno aprendemos a respetar el trabajo de otro. De hecho, mostramos a los niños cómo observar a otro niño que trabaja. Y entonces les portamos como, no puede meterle la mano o si no, si quiere hacer algo con otro, va a tener que pedir permiso. Eso es un poco la regla también de norma y cortesía, que no nos metemos así, eh, estás haciendo algo, no te voy a molestar, pero a lo mejor, por favor, ¿te puedo ayudar? O, por favor, me gustaría hacer algo contigo. Todo eso se habla. Entonces se va instalando en el ambiente algo muy bonito que siempre la gente que viene en los ambientes Montessori dice, tanto respeto, pero además tú lo sientes. Yo la primera vez que yo fui a Chile, totalmente, visitar ambientes Montessori, que una escuela que ya tenía años de funcionamiento y todo, hay un momento que siento una emoción tan fuerte diciendo, qué bonito, tanto respeto. Los adultos no sabemos vivir. Si de niños aprenden eso,
ya entiendo lo que María Montessori decía como educación para la paz, porque realmente estás construyendo una educación que va a hacer que los hombres van a ser capaces de vivir en paz. Y ella es lo que decía al final de su vida, y es eso, es un mensaje de respeto absoluto, de amor por ti mismo, por el otro, todo lo que te trae el universo. Entonces, y eso lo siente, de verdad, yo lo sentía, pero no solamente así de cómo funcionan aquí, es una emoción. Por eso luego tú puedes ver, como yo hablaba antes de, ¿cuál es mi tarea cósmica en este mundo? ¿Cómo, si tú has podido vivir eso de pequeño y tú sientes esta cosa interna que te guía en tu vida, ¿cómo encontrar? Hombre, lo que exacto, sea un hombre o sea una mujer. Esto que has dicho es muy profundo, a mí me emociona, vaya, y me da mucha envidia de los niños que están educándose en Montessori hoy en día, me dan muchísima envidia, porque la verdad es que yo como adulta me gustaría volver atrás en el tiempo y decir, "Oh, mamá, llévame a un colegio Montessori, ¿sabes?" Pero bueno, es lo que hay ahora mismo. Supongo que para los adultos también habrá, de eso hablaremos un poquillo más adelante, ¿no? Lo que podemos hacer los adultos y tal. Pero antes de nada, hablando de esta profundidad, ¿no? De sentimiento y tal, ¿tiene relación María Montessori o está relacionada o sea, por algún tipo de religión o simplemente se fundamenta en la espiritualidad pura y dura? ¿Cómo, qué nos puedes decir al respecto? Bueno, ella misma era católica en su época y sí, he leído en una cosa que con regularidad iba a hacer retiros, pero en su metodología, en su filosofía, no pone su propia religión. De hecho, cuando se fue a la India, conoció a muchos otros pensamientos espirituales, conoció a Gandhi, Krishnamurti, y vio mucha, como le gustó mucho la filosofía budista y de allí bueno, en la India mismo, y se acercaba mucho a su propia filosofía en su trabajo. Entonces ella, de hecho, al final de su vida y en su tumba en Holanda, porque se murió en 52, hay una frase muy bonita que dice que, bueno, ella se decía ciudadana del mundo, no se decía ni de una religión ni de un país, porque al final ha viajado tanto también y ha visto, bueno, tantas cosas, ha vivido en las fronteras, todo eso. Entonces, al final de su vida, hizo muchas conferencias sobre la educación para la paz y para ella era evidente que a través de la educación teníamos que construir un mundo para la paz. Entonces, Pues esto para mí encaja perfectamente con la siguiente parte de la entrevista que la voy a adelantar, porque considero que es importante. Eh, Todos sabemos que el sistema educativo, ahora mismo, por lo menos aquí en España, es el que es. Entonces, yo me pregunto, seguro que hay muchas personas, profesores, en el sistema educativo tradicional, que realmente les encantaría poder utilizar herramientas o incorporar un poco, por lo menos, la filosofía Montessori a los colegios, a sus propias clases, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos crear un puente entre la filosofía de Montessori, no solamente a nivel de colegio, o sea, no solamente a nivel de instituciones educativas, sino también en las familias? Esta pregunta, en verdad son muchas preguntas dentro de esta pregunta, pero ¿cómo podemos crear un puente, ¿no? Entre la sociedad vieja o antigua, tal como yo lo entiendo, y la sociedad nueva que, que fomenta, que quiere fomentar María Montessori? En los dos aspectos, en la parte institucional y en la parte de la familia. eh, yo no tomo la metodología Montessori tampoco como un sistema cerrado, ¿vale? No estoy, bueno, doy formación en esto, yo veo que la gente se interesa mucho y estamos descubriendo Montessori. En mi experiencia justamente de mis cursos, ahora se aceptan cada vez más maestras gente de la pública. Y ahora los centros de profesores mismos me piden cursos. Entonces, ya
si no la hemos reconocido a su justo, a su valor, digo, en un momento dado la hemos olvidado y a veces digo, no sé si será porque era una mujer, pero para mí es un personaje muy importante en el mundo de la educación, como muchos otros que a veces nombramos. Y para decir que en su época eh, fue muy fuerte todo lo que ella decía, y ahora yo creo que ya hay cosas que han cambiado. El mundo no es exactamente como en su época. Yo soy de la pública y defiendo también la escuela pública. Y aunque yo he creado con un grupo de familias una pequeña escuela Montessori privada, pero bueno, no por iniciativa mía, porque me lo pidieron las familias, yo sigo defendiendo que la escuela tiene que ser pública y gratuita para todos los niños. Yo estoy súper contenta de poder participar a la formación ahora de maestros de la pública. Y por otra parte, las familias siempre, claro, no es el aspecto tan profesional, de metodológico y todo con los materiales, pero el espíritu, el acercamiento al niño. Tenemos que comprender al final que, bueno, el papel del adulto todopoderoso, como decía antes, que lo sabe todo, y un niño que no, bueno, que pretendemos que no sabe, y dejar de imponer, para mirar al niño de otra manera. Hay colegios cada vez más, creo, no sé, pero sé de algunos que trabajan por proyectos. Proyectos, bueno, tiene su valor si son proyectos realmente de los niños, y realmente proyectos de los adultos. Pero yo creo que aquí bueno, en los colegios donde he pasado estos años atrás, a veces hablamos de educación en valores. Sabemos que falta algo, no sé, digo, a veces estamos trabajando con almas en la encarnación, cuando tenemos niños chiquitos, estamos trabajando, es un trabajo de corazón, no tiene que venir de técnicas, es un trabajo de, no sé, sí, de sentir, de emocionarnos, y el aprender pasa a través de emociones, asombro y todo eso. Esto me hace pensar en la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces, bueno, yo no soy madre, pero tengo amigas que lo son, y bueno, siempre existe esta disyuntiva o esta duda, ¿no? De, ¿sigo mi instinto o sigo lo que me dice el médico? ¿O sigo lo que me dice mi madre o sigo lo que me... En este punto, bueno, yo entiendo que María Montessori eso, utiliza mucho el sentido común. ¿Tú qué opinas al respecto? Eh, a veces estamos perdidas, ¿no? Y no sabemos, como tú dices, el médico, la maestra, y nos dejamos llevar, pero yo creo que tenemos que encontrar también nuestro sentido más como profundo, y de un poco de instinto, bueno, con conocimientos, por supuesto, pero ahora conocimientos, es muy fácil acceder a conocimientos, que sea con internet o con... Me parece que en este sentido hemos avanzado en muchos niveles, pero tenemos que encontrar una confianza en nosotros mismos, yo creo. Sí, sabiduría interna, porque muchas veces estamos, tenemos que ver que lo que yo decía antes, de cosas que cuando yo he sentido en mi cuidado que, por ejemplo, los libros me alejaban del niño mismo, a veces hay cosas que nos alejan de nuestra intuición. Tenemos que confiar de nuevo. De hecho, quizás es nuestra mujer salvaje, yo no sé cómo llamarla, pero de hecho en la formación de las maestras Montessori, bueno, la llamamos ahora guías Montessori, hay esta parte, horas de trabajo personal. O sea, a veces, por haber hecho hace poco la formación de la Asociación Montessori Internacional, que la primera que vino a Málaga hace unos años, hay momentos de desarrollo personal, de desarrollo humano, donde tocamos nuestras emociones, nuestros cuerpos, para conocernos, porque así podemos reconectar con nosotros a nivel físico, a nivel emocional. Y Esto también me hace pensar en lo que hablábamos antes, ¿no? En la pausa, fuera de micro, que
quizás para poder guiar a un niño o para poder educar a un niño en esta filosofía, tenemos que poner el foco en nosotros mismos, ¿no? Lo que tú estás diciendo ahora mismo, básicamente, ¿no? De, pues de sanarnos a nosotros primero, ¿no? Y sí, eso es básicamente lo que tú me comentabas. Tenemos que comprender que justamente si pretendemos, entre comillas, enseñar, aunque en Montessori muchas veces decimos no enseñamos, acompañamos al niño, pero el niño tiene ganas de aprender, solamente que podemos aportar la herramienta y facilitarle un poco el camino. Pero tenemos que comprender que cuando enseñamos o cuando somos maestros, educadores, todo eso, enseñamos con lo que somos, mucho más que con lo que decimos. Las palabras entran por aquí. Decimos muchas cosas que a veces hablamos demasiado, pero lo que el niño pequeño además más va a imitar es como somos nosotros, nuestros comportamientos. Entonces hay que cuidarse mucho y saber que somos un poco, entre comillas, un modelo, entonces hay que cuidar. Y esto me hace pensar también, bueno, yo que estoy todo el rato pensando, que, o sea, ¿cómo sería? A mí me gusta, bueno, no he tenido el placer de conocer a una persona adulta, pongamos, adulto no tiene que ser de mi edad, ¿no? Puede ser un poco más joven, un joven adulto, que se haya educado en Montessori. O sea, me gustaría ver personificado el resultado de la educación Montessori. ¿Tú me podrías poner un ejemplo que tú conozcas de primera mano o de segunda mano? Quiero decir, de cerca. No, te puedo decir cosas un poco en general, que los niños que salen de este tipo de escuela, en general, son niños bastante seguros de ellos mismos, no en el sentido de tener un orgullo o algo así, pero saben expresarse, saben comunicarse con la gente, no tienen comportamiento de miedo, saben expresarse. Y muchas veces cuando la gente dice, si salen de un colegio así, pero no hay después, y cuando llegan a otro colegio, muchas veces llaman la atención de los profesores porque son niños que se expresan y tienen muchas veces una influencia muy buena sobre los demás porque tienen un comportamiento, digo, a nivel de sociabilización, sociabilidad, son seres muy sociales y que siempre van a cooperar, ayudar al otro, al que más necesita, tienen este tipo de comportamiento en general. Es muy bonito y bueno, si tú visitas una escuela Montessori un día, tú verás este tipo de comportamiento, yo te puedo facilitar la cosa. Sí. Esto me recuerda a lo que también hablábamos antes, ¿no? De que ha habido personas, ¿no? Educadas en Montessori que han escrito libros, ¿no? O tú podrías darnos algún ejemplo, algún libro o algún libro en concreto, ¿no? De como el que hablábamos antes, ¿cuál era el de? Ay, se me olvidó el título. Bueno, después cuando me acuerde. El de este hombre que ese. Sí, Es un maestro que ha hecho una vuelta en varias escuelas justamente que trabajan con este aspecto de respeto del niño, que no son necesariamente Montessori, pero escuelas diferentes donde los niños justamente hacen asambleas, deciden de lo que hacen, se organizan. El libro se llama Las escuelas que cambian el mundo. Sí, es un libro que encontré en una estación un día que yo viajaba y me lo compré porque me llamó la atención este título y me gustaría encontrar esto. Era maestro. Ah, esa es Catherine Lecuyer. Ella ha escrito dos libros. A mí me encantaron y me las hicieron, bueno, conocer personas que encontré en mis cursos. Uno es Educar en el asombro, donde ella explica muy bien justamente la parte emocional en en el hecho de aprender y de asombrarse y de descubrir todo eso. Y el segundo es Educar en la realidad, donde ella habla justamente del efecto negativo de las tecnologías nuevas y de no perder mantener los pies en la tierra y educar en el mundo real, sobre todo con los niños pequeños. Luego, que sea una herramienta, la tecnología moderna, no hay dudas, pero que no sea al detrimento de lo que el niño pequeño necesita en sus primeros años. Digo, objetos reales, tocar, hacer con sus manos.
Antes también lo que antes comentabas, ¿no? Que hay niños que empiezan estudiando Montessori, bueno, estudiando, que empiezan en escuelas Montessori y después se tienen que incorporar por la edad a colegios públicos. Sería interesante que nos comentaras brevemente mmm, cómo se hace esto, o sea, cómo se facilita la adaptación y si, y claro, al no haber exámenes en Montessori, ¿hay algún certificado de equivalencia? O sea, ¿cómo se maneja eso a nivel administrativo también? Y a nivel de adaptación del mismo niño. Eso yo creo que depende un poco de los casos, del colegio que los va a coger. En todo caso, cualquier colegio, si un niño quiere entrar, en función de su edad, lo tiene que acoger. Es una ley en España y creo que en muchos países lo tienen que acoger al nivel que le corresponde. Ahora, si los profesores quieren saber un poquito más de este niño, le pueden hacer una pequeña prueba. Claro, a veces las materias fundamentales como matemática o no sé, lengua, cosas así. Luego, a nivel de lo que el niño puede llevar con sí mismo de la escuela Montessori, de donde sale, es que es verdad que no hay exámenes, no hay notas en Montessori, se evalúa lo que el niño ha aprendido. Entonces se hace informes, entonces siempre puede tener un informe de su trayectoria en la escuela que ha hecho. Y se ve lo que domina, lo que no domina, porque el currículum al final en Montessori lo cubre todo. Y a veces decimos más. Bueno, entonces, volviendo a la pregunta inicial de cómo crear puentes, ¿no? Entre la sociedad antigua que se está disolviendo, o de alguna manera, y la sociedad nueva, este mundo un poco mejor, ¿no? A lo mejor no perfecto, pero un poco mejor, al que estamos intentando alcanzar. Yo, por lo que tú me has estado contando, yo deduzco que hay varias formas, ¿no? De ayudar como individuo sin necesidad de ser maestro Montessori, ¿no? Pues a lo mejor como padre, pues preocuparte de tu niño mmm, a conciencia, ¿no? Con conciencia, con respeto, etcétera. Después como maestro, aunque estés en la pública, pues lo mismo, puedes aplicar esa filosofía como profesor en la pública y, y después también que los mismos niños que ya han estado en Montessori verdaderamente son mensajeros de paz. Realmente hasta, fíjate que al principio yo pensaba que no sería positivo, ¿no? Que un niño del Montessori entrara en la pública, o sea, no que no fuera positivo, sino que pensaba que iba a ser un shock para este niño. Y ahora me doy cuenta, por lo que me estás contando, de que en verdad es genial, pero es genial para los demás niños, porque, ¿no? O sea, ese mismo niño. Para el mismo niño, porque en todo caso, siempre en Montessori hablamos de justamente educar un poco con el mundo real. Entonces, el mundo real es este. Entonces, yo creo que a partir del momento que ha tenido mucho respeto al principio, sus primeros años, y ha podido desarrollarse de la manera más sana, vamos a decir, posible, el niño tiene mucho más seguridad. Entonces, la adaptación se hace porque encuentra los medios, o por lo menos expresa. Dificultades en la vida siempre habrá, siempre tenemos momentos de, pero encontramos la solución, las soluciones, la herramienta para salir adelante. Entonces yo creo que es como, sí, y a los padres yo siempre digo, observar a los niños, primero observarlos, reconocer sus necesidades, respetar su ritmo, porque un niño en sí no quiere ser malo, no quiere, eh, es, bueno, claro, quiere tocar todo y se mueve, pero es normal, es su etapa de desarrollo, es pequeño y necesita el movimiento para desarrollar. Y necesita tocar con sus manos para aprender el mundo, para conocer, y mancharse y probar y actuar con sus manos bueno, y hacer un montón de cosas, reconocerle este derecho con todo el cariño del mundo. Creo que es difícil para ese padre que viene de un pasado a lo mejor, digamos, más complicado, ¿no? O sea, a lo mejor un padre que ha sido educado en un ambiente un poco más respetuoso, sin necesidad de ser Montessori, ¿no? Pero bueno, en un hogar donde ha habido respeto, en general, debería de reproducirse ese respeto después en el adulto. Y bueno, pues a lo mejor es eso, ¿no? Pues que quizás si tú no eres capaz
o no eres capaz o no sabes, ¿no? De cómo observar a tu hijo, pues a lo mejor es que necesitas tú mismo también un poco de sanación, ¿no? Y bueno, y también esas herramientas, en fin, yo qué sé, humanizar todo un poco más, ¿no? Y no sentirnos tan culpables porque no lo estamos haciendo bien, pedir ayuda, ¿no? Sobre todo pedir ayuda. Creo que eso es muy importante, ¿no? Porque también ahí están las inseguridades, ¿no? Tú dices, ¿cómo voy a pedir ayuda? Porque me van a tachar de que soy una mala madre o un mal padre, o a lo mejor romper esos miedos también, ¿no? Deduzco. Vamos, de todo lo que me has comentado, yo deduzco que saco en conclusión de que la mujer salvaje ha sido educada en Montessori. Para mí es esto, o sea, yo en mi cabeza, en mi mundo, universo subjetivo personal, pues deduzco eso, ¿no? Que estáis educando para que nos convirtamos en mujeres salvajes y en el caso de los niños, pues hombres salvajes, que estamos en conexión con nuestro interior, con la espiritualidad, con el universo, con lo que nos rodea. Hay solidaridad, aceptamos nuestros defectos. Bueno, de todo esto lo estoy sacando yo misma en conclusión. No sé. Eh, Cuando conectamos con esto justamente, yo creo que sí tocamos un punto importante. Cuando no sentimos justamente, porque quizás sentimos más como, eso quiero, hacia eso quiero ir, aunque todavía no estoy, pero para eso hay que aceptar también, primero, tomar conciencia de lo que es lo que ha frenado o que está frenando todavía en este camino, y aceptar un poco de movida, porque a veces hay que aceptar también cambiar. Cambiar es difícil. Resistimos mucho. Sí. Y la resistencia al cambio es fuerte porque nos agarramos a lo que conocemos. Lo desconocido nos da mucho miedo. Entonces, aceptar, desaprender o dejar viejos modelos, viejos cosas, porque va a venir otra cosa mejor. Entonces, otra vez hablamos de confianza, pero y confiar y sí, y seguir dando pasos, poco a poco. Pero el camino es bonito, es más bonito, porque hay sorpresas. No sé si te gustaría decir algo más sobre Montessori o sobre ti. Vamos a poner tu blog de la página tuya aquí arriba. No, digo, yo estoy encantada cada vez que yo estoy consciente de que transmito también un poco otras cosas, porque al final cuando tocamos al niño, de eso es una palabra también de mi cuando tocamos al niño, tocamos a muchos aspectos de la vida, y tocamos, yo decía, tocamos al amor, vamos mucho más allá de solamente un método de educación, pero una herramienta. Tocamos a la vida misma y a toda su expansión, vamos a decir. Entonces es como un mensaje muy amplio. Es como para mí una herramienta para dar más cosas. Una herramienta para dejar un legado importante en el mundo y de acompañamiento en la transición hacia un mundo nuevo, creo. Bueno, chicas, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado la entrevista. No olvidéis de compartirlo en vuestras redes sociales. Si os ha gustado, darle al me gusta en el grupo de Facebook. Y si queréis comprar nuestro libro de Mujer Salvaje Esencia Femenina, en nuestra página web, mujersalvaje.es, está a vuestra disposición poniéndoos en contacto con nosotras, con Lucía o conmigo, a través de correo electrónico. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Que tengáis buen día. Besitos. Chao.